Bien, este señor es el tercer vídeo de la República. Nos habíamos quedado en ese año 33, cuando, cuando dimite Azaña, presionado por todos los follones, por la derecha y por la izquierda. Por un lado tienes a los anarquistas y a los comunistas. Cuidado, que los comunistas también están dando caña. Dolores Ibárruri, pasionaria, se paseó las tres cuartas partes de la República, si no la República entera, metida en la cárcel, ¿eh? Y por la derecha está la CEDA y Falange y los de Lerroux, ¿no? Los republicanos históricos, de derecha. Entonces, presionado por un lado y otro, al final de Mitazaña, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, convoca elecciones para 1933. Azaña se va y ahora hay elecciones. O sea, estos se van, estos eran los que gobernaban, ¿no? Y ahora va a haber elecciones. Por un lado se van a presentar pues los republicanos de izquierda de Azaña, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los catalanes, los anarquistas nunca se presentan a las elecciones. Pero por el otro lado les viene la derecha de Lerroux, la derecha totalitaria de Falange y sobre todo esa máquina de ganar elecciones, esa máquina electoral impresionante que es la SEDA. Esto es un bulldozer, ¿eh? En esta campaña es la primera vez que votan las mujeres. Es la primera vez que hay unas elecciones realmente democráticas en España, ¿eh? Y entonces, como hay un sufragio universal, hay que hacer mítines y hay que llevar la idea política a todo el mundo. Entonces, es una época de carteles, de propaganda. La propaganda es muy importante. Cada uno hace las cosas más modernas. Por ejemplo, una furgoneta con un pedazo de cartelón. Este tipo de letras es lo más años 30 que se puede encontrar. Un pedazo de cartelón diciendo vota a Alejandro Lerroux. Dice, y cada uno dice, españoles, si prospera el socialismo nos veremos todos, vota a la derecha. O sea, cada uno con su. Fueron unas elecciones que fueron a votar muchísima gente, muchísima gente, una imagen típica de los curas. Esto es un barrio bueno. Más que viendo esto, cómo van vestidos, esto no es un pueblo de esto no es Casas Viejas, ¿eh? Las mujeres votando, las monjas saliendo de los conventos a votar y esas cosas. ¿Y qué pasó? Está la imagen de la monja, ¿no? Votando en el colegio electoral. Pues miren ustedes que estos ganaron las derechas, pero vamos, por goleada. Metieron una goleada tremenda, ¿eh? Aquí está directamente la CEDA y aquí está la CEDA con Lerroux. O sea, la derecha barrió. A Acción Republicana de Azaña no le votó ni el tato. El PSOE se mantuvo. Lo único de izquierda que aguantó fue el PSOE, pero vamos, tampoco es que el PSOE sacara muchísimo. Ya tiene 58 diputados frente a 115 que tiene la CEDA y los radicales que tienen 102, ¿eh? De Lerroux. O sea, la derecha ha ganado las elecciones. O sea, la derecha ha dicho, ¿qué creéis? ¿Que juguemos las elecciones? Pues toma elecciones. Esto empieza aquí el bienio negro. El presidente de la República, es como decir el rey Felipe ahora, por cierto lo que hace sigue siendo el rey Felipe. El rey Felipe se encarga de hacer esto. El presidente de la República tiene que elegir presidente del gobierno. El rey Felipe cuando hay un gobierno tiene que ir hablando con todos los candidatos y esas cosas. Pero este tío tiene mucho más poder que el rey Felipe, muchísimo más. Vamos a ver, ¿quién ha ganado las elecciones? Pablo Laceda. Partido más votado, Laceda. Pues tenía que haber sido la CEDA de Gil Robles, ¿no? Pero es que la CEDA de Gil Robles se declara no republicana. Y Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, yo me lío, ¿eh? Niceto Alcalá Zamora dice que él, como presidente de la República, no le va a dar la presidencia del gobierno, del gobierno de la República, a un no republicano descarado. Así que se lo da al segundo partido más votado, que es el de Lerroux, los radicales de Lerroux. Pero para gobernar, los radicales están aliados con la CEDA. Esto se llama Alianza Radical Cedista. Entonces, estos salían con esto. Estos son los que están en el gobierno. Pero en el fondo hacen lo que digan estos también. Esta es la Alianza Radical Cedista.
A la CEDA le sentó como un tiro, porque claro, a las elecciones la habían ganado ellos. Pero se aguantaron, aunque luego con el tiempo ya veremos en octubre del 34 entraron varios ministros de la CEDA y Robles nunca en el gobierno. Entonces tenemos que después de estas elecciones, en el año 1934, los socialistas y los burgueses de izquierda pierden el poder y ahora el poder lo tienen los de Lerroux, sigue presidente en Niceto Alcalá Zamora, los de Lerroux, con el apoyo de la CEDA. Y esto se llama el bienio negro. ¿Qué van a hacer estos tíos? Pues miren ustedes, en este gobierno es más fácil de hablar de lo que quitan de lo que ponen. ¿Ustedes han visto todos los avances que hizo el gobierno del bienio progresista? Pues quítenlo. Echen para atrás la reforma agraria, paralicen las mejoras de la educación. En verdad no la paralicen, es una larga historia. Paralicen las mejoras de la educación. Busquen todos los conflictos habidos y por haber con los catalanes de Esquerra Republicana y con la Generalitat. Y una cosa, la política agraria, no solo echaron atrás la reforma agraria y devolvieron las fincas y se las quitaron a los colonos, sino que además los propietarios hicieron una huelga de propietarios. Es decir, los propietarios latifundistas se declararon en huelga y bloqueados, me parece que se llama eso, y decidieron no cultivar la tierra. Claro, los jornaleros decían, pero si no se cultiva no nos contrata. Y nos morimos de hambre. Y iban los tíos y les decían, ¿no queríais república? Pues comed república. Una actitud suicida, ¿eh? Una actitud suicida. O sea, esta gente toma el poder y dice, ahora os vais a enterar. Ahora os vais a enterar la caña que os vamos a dar. Aunque es verdad, y eso es algo que nunca habían hecho estos dos, que no se cambió la Constitución. Ni hubo una represión contra violenta. O sea, habría que matizarlo. Pero es verdad que hubo una actitud muy... No es esto, pero es chungo. O sea, no es como el nazismo, ya, pero eso no quita que no sea chungo. Y el nombre de bienio negro le viene de perlas. El nombre de bienio negro le viene de perlas. Además, si queríamos miedo, pues toma miedo. En el 34 Hitler ya ha sacado la patita. Hitler sube gana la elección en el 33, lo nombran en el 34. Está Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Ron, camisas pardas, los de las SS, estos son los de las SA y estos los de las SS. Y Hitler está empezando a fusilar gente en Alemania a punta pala. Socialistas y comunistas y anarquistas Hitler no distingue. Y este miedo a Hitler va a hacer una cosa muy curiosa. Va a reconciliar a los comunistas con los anarquistas. A partir de ahora los comunistas, en vez de matarse perdón, Pablo está fatal, va a reconciliar a los comunistas con los socialistas. Y con los anarquistas también casi. Y ahora los comunistas y los socialistas van a colaborar desde la oposición, que están, os recuerdo que están todos en la oposición. Esta gente van a dejar de ser enemigos. Porque es verdad que Hitler los está matando a todos. Y se dan cuenta de que hay que mantener las democracias. Y esta gente tiene un pánico lo siguiente. ¿Y si esta gente fueran igual que lo de Hitler? A ver, os recuerdo que Hitler subió al poder ganando las elecciones. Hitler subió al poder ganando las elecciones. La policía ahí machacando a todos. Hitler subió al poder ganando... Esto no hace falta que lo explique. Subió al poder ganando las elecciones. Y una vez que ganó las elecciones, con las famosas 3 noches, la noche de cristal, la noche del incendio del Reichstag y de los cuchillos largos, se cargó la democracia desde dentro. Si la CEDA gana las elecciones, piensan estos de aquí, va a hacer lo mismo. O sea, si la CEDA entra en el gobierno, estamos perdidos. Perdidos, pero que nos matan. O sea, esta gente tiene miedo, ¿eh? Es curioso. Al principio eran la derecha los que tenían miedo a la revolución rusa. Y con razón era para tenerle miedo a la revolución rusa. Que en España no había peligro de revolución, bueno, es verdad, pero el miedo era real. Y ahora esta gente teme que la CEDA sea como los nazis. Y que si sube al poder de la república, se cargue la república desde dentro y ya todos estos tíos los fusilen, como están haciendo los nazis. ¿Eso era real? Si veis los discursos de la CEDA, lo parece, ¿eh? Si veis los discursos de la CEDA, lo parece. Y un miedo
yo diría que justificado. Yo diría que justificado. Pero este miedo nos va a llevar a destrozar la república. El miedo de unos al comunismo y el miedo de los otros al nazismo nos va a llevar a hacer la república papilla. Dejamos a Mondrian. ¿Qué actitud va a tener el PSOE ahora que está en la oposición? Pues va a haber una división. Besteiro quiere mantener el orden democrático. Y en cambio, Largo Caballero se está radicalizando. Y se está acercando al Partido Comunista, de hecho. ¿Y esto cómo se va a notar? En octubre de 1934, varios ministros de la CEDA entran en el gobierno. Y ellos lo ven como la señal de que esto va a ser como Alemania. Y entonces el PSOE, Esquerra Republicana, los comunistas y en algunas partes de España, hasta los anarquistas, solamente en algunas partes de España, se van a unir para hacer una huelga general revolucionaria. Entonces Madrid tiene tres focos, Madrid, Barcelona y Asturias. En Madrid hay una huelga general. Y siempre que hay una huelga general, lo primero era bloquear los transportes. Y el PSOE va a organizar una huelga general. La huelga general fue un completo fracaso. Intervinieron las fuerzas de orden público y Largo Caballero, veis la imagen, ¿no? Los tranvías circulando y los guardias civiles por la calle. La huelga general fue un fracaso. Largo Caballero fue a la cárcel. Y D'Alessio Prieto se fue al exilio. Y a Madrid, esta rebelión de los socialistas contra la República. Ellos podrán decir, es que nosotros queremos salvar la democracia. Pero es que te está rebelando contra el gobierno de la República democráticamente elegido. Cuidado, que es complicado, ¿eh? Largo Caballero a la cárcel. Luego, Barcelona. Ya se ha muerto Macià, ahora está Companys. En Barcelona, sale al balcón Macià, os pongo hasta la misma foto, y proclama por segunda vez el Estat català. Dentro de la República Federal Española. Yo no sé de dónde ha salido esto de que España es una república federal, porque no lo era. Pues el tío toma el gobierno de la República, él dice que los fascistas están atacando España, los que odian a Cataluña y amenazan con la violencia a Cataluña están gobernando España, y entonces él proclama el Estat català. A las bravas. Aquí la CNT, los anarquistas no movieron un dedo, se quedaron en su casa viendo la televisión. Si existiera. Aquí está Companys proclamando el Estat català más chulo que un 8. Sacaron a los escamots y todo eso, lucharemos hasta la muerte por Cataluña y no sé qué, y no sé cuántos, sí. Llegó el general, me parece que es Batet. Me parece que el general Batet y les puso un cañón, este es el Palau de la Generalitat, y les puso un cañón apuntando a la puerta. Y se rindieron me parece que duró 6 horas el Estat català. ¿No? Y en Barcelona fue un fracaso. Y todos a la cárcel. Toda la Generalitat a la cárcel. Por ahora, la sublevación de octubre no puede irle peor a la izquierda. Y los otros diciendo, claro, que el gobierno de Lerroux dice que ellos lo que están haciendo es defender la República. Y con las leyes de España en la mano es verdad que lo están haciendo. Es verdad que esto es una sublevación contra la República, puesto que se están levantando contra un gobierno legítimamente elegido democráticamente. Pero es que piensan que ese gobierno democrático va a ser como el de Hitler. Es que es complicado. Es que es muy complicado. Aquí hay mucho debate. Por ahora, la revolución de octubre o la sublevación de octubre del 34 está haciendo pues un desastre. Pero es que se va a armar la gorda en una región de España, en Asturias. En Asturias se formó la UHP, Unión de Hermanos Proletarios, es decir, la unión de los socialistas, de los comunistas y de los anarquistas. Es el único sitio donde los anarquistas se unieron a la sublevación. Y entonces ya no fue una sublevación, fue una revolución. Y hablamos de la revolución de octubre. Y en Asturias se va a armar la de Dios es Cristo. Asturias es una región industrial y minera. Los mineros saben mucho de explosivos. Aquí estaban las fábricas de armas,
grandes fábricas de armas donde se fabricaban pues todo el material pesado del ejército. Estas fotos ya de la guerra civil, porque esto es un tiznado. Pero bueno, es lo de UHP, Unión de Hermanos Proletarios, Unión de Comunistas, Socialistas y Anarquistas. Y va a haber una auténtica revolución en Asturias. Se va a crear un comité revolucionario. Yo cuando leo los textos, que los tenéis vosotros en vuestros apuntes, el lenguaje es comunista. O sea, los comunistas quizás fueran los menos, pero el lenguaje es claramente comunista. Y es un lenguaje revolucionario. En ningún momento en la Revolución de Octubre se dice que están defendiendo a la República ni la democracia. Para nada. Para nada. Se está haciendo una revolución de carácter pues, marxista o izquierdista, porque también están los anarquistas. Una revolución con todas las de la ley. Muy violenta. A nivel muy chiquitito. Solo en Asturias. Con material bélico, una cosa, se quedaron con las fábricas de Trubia de fusiles, ¿eh? Y son mineros, gente muy dura, en una zona muy montañosa. Además, luego hubo controlaron Oviedo y hubo una represión de estos revolucionarios contra la gente de derechas de Oviedo, quemaron muchísimas iglesias. Aquí quieren intervenir el historiador del arte, lo siento, pero yo soy, además de profesor de historia, soy historiador del arte. Hay una cosa que se llama la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. No sé si entendéis que el reino de Asturias, de todos los reinos de España, es el primero. Es el de Don Pelayo y esas cosas. Es el primero, es el origen del embrión de lo que será España. Pues bien, en la cripta de la Cámara de la Catedral de Oviedo está la Cámara Santa, que no es románica, es prerrománica. ¿No? Y ahí se guarda la Cruz de los Ángeles. ¿No? La Cruz de los Ángeles, que es una de las reliquias más grandes que hay en España. Os digo una cosa, esta cruz, que se dicen que la batalla que los trajeron los ángeles a Don Pelayo, es carolingia, bueno. Pero esta cruz tiene una cosita aquí abajo para engancharla, y se sacaba como en procesión, en lo alto de un palo, ¿no? Y se llevaba a las batallas. Esta cruz es la bandera más antigua de España. O sea, cuando todavía no se habían inventado las banderas, el primer reino de Asturias, el emblema es este. Y de hecho, él sigue siendo la bandera de Asturias. O sea, esto es una maravilla que se conserve, ¿no? La capilla es una maravilla, esto está lleno de tesoros, está la caja de las ágatas, vamos, es que empiezo yo a hablar aquí, al otro lado está la Cruz de la Victoria, vamos, es que esto es la hostia, con perdón por la mala palabra. Pues no van los tíos por esta ventanita de aquí, la rompen, echan 4 bidones de gasolina y 2 barrenos de dinamita y la vuelan. No se ha cortado el vídeo, estoy callado. O sea, aquí el historiador del arte, ¿no? que habéis dinamitado la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Vamos, una cosa, y encima no le pasó nada a la cruz, ¿no? Milagro, la cruz estaba intacta. La encontraron toda la capilla, esa papilla, y la cruz sigue estando ahí. Vamos, tenemos las fotos de cuando sacaron la cruz. Bueno, me reservo yo mi opinión sobre esto porque no puedo opinar, ¿eh? Pero a mí estas cosas me ponen malo. Además, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Espera, que voy a contar hasta 10 para no decir palabrotas. Una cosa, estamos hablando, se saqueó el Banco de España de Oviedo, se fusiló a casi 100 personas, entre curas, lo típico, curas, algunos guardias civiles, gente de derecha, no sé qué, métele 100 y pico, ¿no? De personas. Una cosa, un comité revolucionario en todo eso, se creó hasta el Ejército Rojo. Eso sí que suena comunista, que no puede, ¿verdad? Para luchar con eso se confiscaron las armas, se confiscaron todos los medios de transporte, se confiscó la ropa, se hizo una revolución. Yo la veo comunista, o sea, desde mi interpretación es comunista, aquí hay muy poco anarquista, ni socialista. O sea, es una revolución comunista. En una semana, ¿eh? En una semana. ¿Cómo reaccionó el gobierno de la República? Cuidado, os recuerdo, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, Lerroux, presidente del gobierno con el apoyo de la CEDA. Lerroux republicano de toda su vida, ¿eh? O sea, no me digáis que Lerroux no era republicano. Lerroux era republicano desde chiquitito. Algún día os cuento la vida de Lerroux, que es la más de interesante.
¿Cuál es la respuesta del gobierno de la República? Mano dura. Mano dura. Y el experto en mano dura es este tío, que se llama Francisco Franco Bahamonde, jefe de las tropas de África. Y decidieron llevar a las tropas de África, a los regulares y a los legionarios, las tropas de la guerra de África, Asturias, en tren y en barco, para machacarlo. Y le pusieron el mando al tío más duro que conocían. Y tío duro, Francisco Franco. No pasó de Madrid, ¿eh? Él dirigió la campaña desde Madrid. Sobre el terreno va a ir López Ochoa. Y Yagüe, general Yagüe y general López Ochoa. Este es el que va a ir a Asturias. De los dos, Yagüe y López Ochoa es mucho más humanitario. Yagüe era terrible. Yagüe era terrible. López Ochoa todavía daba una opinión, una oportunidad a rendirse a la gente y esa cosa. Yagüe no. Pues ¿qué pasó? Pues que se mandaron a las tropas de África. A los moros, vamos a ver, en el lenguaje español de 1934, a los moros. Asturias había sido el foco de la reconquista, mandar a los moros a Asturias. ¿Cómo se portaron estos legionarios y estos regulares en Asturias? Como canallas. O sea, hubo una represión sobre los revolucionarios asturianos brutal. Que me dirá, pero oye, es que los revolucionarios asturianos habían metido fuego, sí, pero es que ellos son los revolucionarios y tú eres el gobierno de la República. No puedes entrar en España como entró Atila, ¿eh? Como si fueras Atila matando gente, violando gente y no, que no. Hay mucha discusión y un debate que luego se exageró la represión de Asturias, que no fueron 30.000 muertos ni 3.000, que fueron 300, como si fueran 30. Como si fueran 30. O sea, que la imagen de los legionarios cortando orejas y haciéndose collares con ellas y violaciones, es que no, es que entraron las tropas en Asturias como una horda de tártaros. Y menos mal que estaba López Ochoa, que todavía intentó meter una cosa. Es verdad que López Ochoa fusiló a algunos de sus legionarios que pilló violando muchachas. Es verdad, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque él a los que pillaba los ahorcaba. Ya bueno. Lo fusilaba, perdón. Ya bueno, ¿eh? Ya bueno. Esto va a ser terrible, ¿eh? Afecta aquí las tropas de los moros, de los regulares entrando en Oviedo. Esto hay que leerlo, ¿eh? Este es el típico texto que yo pondría en un examen. El López Ochoa hablándole a los rebeldes de Asturias, ¿no? Es decir, rendíos, más que está todo, ¿no? Que la Generalitat de Cataluña se ha rendido, que ya no queda ni una sola huelga en España, estáis solos, esto es lo de Madrid, esto es lo de Barcelona, y que os va a caer la de Dios es Cristo y viva la República. Es verdad que le estaba escribiendo a la República. A Yagüe no le gustaba esto, que los aviones lanzaran estas octavillas para que la gente se rindiera, no le gustaba que los aviones lanzaran bombas directamente. Pero bueno, aún así os digo, la represión en Asturias se pasaron 7 pueblos. 7 pueblos. Que no fue tan grande como... Me da igual. Aunque hubiera sido la 10ª parte de lo que se... Es que es mucho. Es muchísimo. Y esto va a romper España, ¿eh? Esto rompe España. Porque ahora España se parte en dos. Ahora España se parte en dos. Y se parte en dos por el miedo. A ver, si tú eres de derechas, ¿sabes lo que tenéis miedo? Mira cómo dejaron la catedral de Oviedo. Las hordas revolucionarias rojas saqueando y metiendo fuego, quemando iglesias, fusilando curas, fusilando burgueses, fusilando a la gente de orden y arrasando con todo. Y este miedo, estas fotos aparecen en todos los periódicos, y este miedo está ahí. Lamentablemente esto lo vamos a ver en la Guerra Civil Española, ¿eh? Se van a fusilar a 7.000 curas en la Guerra Civil Española, los republicanos. O sea, este miedo de la derecha está. ¿Es justificado? Lamentablemente, a esta altura de la película, yo creo que sí. El temor a una fuerza revolucionaria. Oye, no a la república. Os recuerdo que la derecha es la que gobierna la república en este momento. No es a la república. Ellos pueden estar con la república. Lo que le temen es a la revolución. Y el miedo es real. Pero es que en la otra parte, si tú eres de izquierda, lo que tú le temes es a la represión fascista. Y que la república se transforme en una dictadura fascista que se dedique a fusilar a todo Cristo que les lleve la contraria. Y eso lo han visto en Asturias.
Y eso lo han visto en Asturias y se ha visto en Asturias. Y está también este miedo perfectamente justificado y lamento deciros que también esto va a pasar en España. Es curioso, los dos miedos mutuamente van a provocar exactamente lo que querían evitar. Y aquí nacen las dos Españas. ¿Tú a qué le tienes más miedo, la represión o la revolución? Y dice, oye, ¿y no podían haberse puesto de acuerdo? Dice, mira, yo no te reprimo si tú no me metes fuego a las iglesias. Si tú no me fusilas, yo no te fusilo. ¿Podría? Sí, claro. Esto, si queréis, os hago un cuento de Dora la exploradora. Ya quisiera yo poder contaros algo más alegre, pero no va a ser. O sea, España se va a partir literalmente en dos. Y aquí nacen las dos Españas. En los dos miedos que van a nacer de este fracaso enorme que es la Revolución de Octubre. Fracaso de todos, ¿eh? Fracaso de los que se rebelaron contra la República y se liaron a meter fuego y a saquear y a fusilar. Y fracaso de los que estando en el gobierno de la República se dedicaron a fusilar y a reprimir y a violar y a machacar. O sea, fracaso de todos. Fracaso de España. ¿No? Y fracaso de la convivencia y del respeto mutuo. Mira, ¿qué queda de democracia en España? La base de la democracia, os lo digo, es la aceptación del contrario. Tú tienes que aceptar que la gente que opina con distinto que tú, muy distinto que tú, son iguales que tú, son personas, tienen los mismos derechos que tú. Y tienen derecho a pensar diferente. ¿Eh? Tienen derecho a pensar diferente. Ya está, eso es lo que hay. Pues a España en el 36 no era así. ¿Es así en el 2020? Vosotros veréis. Pero en el 36 no. Encima hay un escándalo, el escándalo del extraperlo. Es unos tíos que tenían una especie de ruleta de casinos y esas cosas, que salpicó al gobierno de Rux. Y entonces el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hace cesar el Rux, pone a Portela Valladares y dice que tiene que haber elecciones. Mira, España estaba, yo creo que eso fue un error porque la situación era terrible, era terrible, pero eso es lo que fue. Y va a haber elecciones y está la cosa muy en caliente. Luego la palabra extraperlo sale en la posguerra, que no, con otro sentido que no tiene nada que ver con una ruleta de un casino. Elecciones. Febrero, 1936, señores, mira aquí las dos Españas. Mira las dos Españas. Es que no hay nadie en medio, no hay nadie que diga, no, no, es que yo vamos a no matarnos. Dice, ¿es la España de los fascistas y la de los comunistas? No. Fascistas eran minoritarios, o sea, fascistas. Pues sí, los falangistas podrían ser fascistas, comunistas, mira el Partido Comunista, cuatro monos. Es la España de los anticomunistas y de los antifascistas. Y es verdad que todos estos son anticomunistas. Y todos estos son antifascistas. Y se odian. Por cierto, en Rusia, en la Comintern, se ha propuesto una cosa que se llama los frentes populares. La primera vez que se le cita me parece que es en el 35. En julio del 35, una reunión de la Internacional Comunista en Moscú, lo estoy diciendo de memoria. Pero se decide que es un frente popular. Se le dice a los comunistas que tienen que colaborar con los socialistas y con los burgueses de izquierdas para apuntalar las democracias para que no pase lo que ha pasado en Alemania. Para que no pase lo que ha pasado en Alemania. Entonces, por primera vez, la izquierda, en vez de venir todos peleados contra nosotros, comunistas, socialistas y republicanos de izquierda, se une en lo que se llama el Frente Popular y se van todos juntos para enfrentarse a ese pedazo de monstruo que es la CEDA. Y hay aquí un choque de titanes, ¿no? Hay un choque de titanes. Por primera vez en la historia los anarquistas votaron y todo. Los anarquistas votaron. Entonces, la CEDA contra el Frente Popular. El Frente Popular no es solo de España, por ejemplo, el Frente Popular francés, aquí lo estáis viendo, también ganó las elecciones en Francia. Una campaña de publicidad tremenda, carteles por todas partes. Aquí está Valencia entera cubierta de vota al Frente Popular, vota no sé qué, vota a las derechas, vota a las izquierdas, que si octavillas. Una cosa, se pasaban con los carteles, ¿eh? Se pasaban con los carteles, una cosa, esto es la puerta de Alcalá de Madrid. Y no hay más carteles porque no hay una escalera más larga, ¿eh? O sea, entero esto lleno de carteles de propaganda.
Este cartelón a mí me recuerda esto, es que esto suena a fascismo. Dice, estos son mis poderes, dadme la mayoría absoluta, yo, este es Gil Robles, y os daremos una España grande. Esto de las banderas, a que esto de las banderas suena a nazi que tira de espalda, ¿eh? Está la Puerta del Sol de Madrid, aquí está la menorquina, aquí ponen unos croissants que son los mejores de España, ¿eh? Aquí, os lo recomiendo. Por cierto, se dieron cuenta que los que van a decidir las elecciones son las mujeres. Entonces hay muchos carteles hacia la mujer. Mujer, izquierda republicana, romperá tus ataduras. O estos, ¿no? Dice este de la derecha. Si ganan las derechas, paz y justicia. Si gana el Frente Popular, mira lo que habrá. Me parece una premonición. No es por nada, ¿eh? Es curioso, pero parece una premonición. Es verdad que va a haber esto. Además, el gran lema del Frente Popular es la amnistía. Sacar de la cárcel a toda la gente de la Revolución de Octubre. Y es verdad que había mucha gente en la cárcel, ¿vale? Es verdad que hay mucha gente en la cárcel y la amnistía va a ser uno de los grandes caballos de batalla. Y echarle en cara a la derecha la represión de octubre. Aquí está Gil Robles, Acción Popular. Estos son mis poderes, votar por España. Y vota al Frente Popular y las mujeres, mirad a la mujer que va a votar al Frente Popular y veis los curas tirando de la falda. No, no vayas. Este es de las derechas y este es de las izquierdas. El marxismo, no sé qué, o la contrarrevolución. Es que una cosa son los dos España, ¿eh? La contrarrevolución o la revolución anti-España, o los de octubre, o nosotros. Y una cosa, y los dos bandos decían, si nosotros perdemos, es la guerra. Oye, lo decían los dos bandos, ¿eh? Es que se odiaban, ¿eh? Es que realmente se odiaban. Es que no hay ningún respeto mutuo de un bando por otro. Se han demonizado mutuamente. Toda la gente de derecha piensa que los de izquierda son unos revolucionarios asesinos. Y todos los de izquierda piensan que la gente de derecha son unos fascistas asesinos. Oye, y que había revolucionarios asesinos y que había fascistas asesinos, pero había gente normal también en España, ¿eh? Pero una cosa, nunca hubo nadie que hablara de verdad por decir yo, vamos a entendernos en vez de vamos a matarnos. Votar a las izquierdas, aquí sacan al muerto a Masiano. Aquí la gran corrida por el Frente Popular, veis el toro atacando a la monarquía y a la iglesia, ¿no? Aquí los falangistas en sus mítines, José Antonio en su salsa, aquí los comunistas, no cosa, los comunistas eran pocos, pero se reunían todos juntos y parecían que eran muchísimos, ¿eh? Una cosa, esto lo ven la gente de derecha, a las hoces, los martillos, esto es rojo todo, ¿eh? Eso asustaba, ¿eh? Aquí tenemos esta Dolores Ibarruri en sus mítines. Aquí está Indalecio Prieto. Y el día de las elecciones, pues otra vez las monjas votando y esas cosas. ¿Y qué pasó? Que ganaron los del Frente Popular. Oye, los otros también sacaron muchos votos, pero la ley electoral de la República le daba la mayoría absoluta prácticamente a que ganara, aunque fuera por muy poquito. Pues señores, el Frente Popular ha ganado las elecciones. Aquí tenéis las elecciones en el Frente Popular. Una victoria del Frente Popular. Eso lo cuento luego. Lo primero que hicieron las nuevas Cortes, en cuanto se reunieron, fue cesar a Aniceto Alcalá Zamora. Y pusieron en su lugar a Azaña. En mi opinión esto es un error, porque el único que podía ser un poquito más sensato y estaba menos radicalizado era Azaña. Pero en el momento que se hace presidente de la República, no del gobierno de la República, Azaña pasa a ser un florero. El papel de Azaña será presidente de la República durante toda la guerra, y el papel de Azaña es nulo. Aquí se difumina su figura y yo lo entiendo. También está el miedo personal y que lo entiendo, pero fue un drama. Este hombre tenía que haberse quedado en primera fila de política y no meterse a florero. El que gobierna es Casares Quiroga. Y aquí vuelve otra vez el debate de antes. Este es de Acción Republicana, este es de los de Azaña. El PSOE. ¿Os acordáis que en el bienio progresista el objetivo de este gobierno es volver a hacer todas las medidas que se hicieron en el gobierno progresista y todavía más? Pero dentro del gobierno del carácter democrático de la República. Y aquí es donde el PSOE se parte en dos. ¿Por qué? Porque Indalecio Prieto dice, claro, vamos a unirnos a Casares Quiroga y vamos a gobernar
como gobernamos en el 30 y en el 31 y en el 32. Y Largo Caballero dice que no, porque salieron escaldados. ¿Eh? Que gobiernen los burgueses, que gobiernen los burgueses. Y aquí hubo una pelea que llegó a tiros, ¿eh? Os digo que Indalecio Prieto llevaba una pistola a las Cortes. Y en Écija estuvieron a punto de matarlo los caballeristas. Al final se salió con la suya Largo Caballero y el PSOE no entró en el gobierno. Entonces el PSOE hace una doble política. Por un lado, ayuda al gobierno de Casares Quiroga, pero por otro es verdad que tiene una actitud pre-revolucionaria. Una cosa. Y otra vez lo mismo. Juzgamos a la gente por los discursos. Por los discursos del PSOE dan yuyu, ¿eh? O sea, si yo fuera de derecha, me asustaría al oír los discursos del PSOE. Además, el PSOE hizo una cosa que es la creación de la JSU, la Juventudes Socialista Unificada. Es la unión del PSOE y el Partido Comunista a nivel juvenil. Os digo una cosa, cuando tú juntas comunistas con socialistas, los comunistas se los llevan de calle. Porque los comunistas siempre están mucho más organizados, los comunistas son mucho más disciplinados, los comunistas tienen las cosas mucho más claras y los comunistas son una piña. Y las JSU se llevaron de calle al PSOE. ¿No? Y por cierto, va a ser un grupo militarizado. Esta gente va a tener sus milicias. Democráticamente hablando, tiene muchas sombras la JSU. Vamos, los comunistas tienen muchas sombras. Aquí tenía a la JSU. ¿No? Este es el famoso desfile del 1 de mayo del 36. Además, las hoces, los martillos, la gente de derecha viendo esto desfila por la calle. Y la verdad que le afectó mucho a las derechas. ¿No? Una cosa, os digo que los comunistas eran muy pocos, pero se hacían ver, ¿eh? Se hacían ver. Y una cosa, y vuelve otra vez a degradarse el orden público. Y aquí hay que echarle las culpas a Falange, que se dedicaba a usar la guerra sucia hasta el punto que la ilegalizaron, metieron en la cárcel a José Antonio. Pero cuidado, la FAI-CNT también tiene 3 pechas y la JSU también tiene 3 pechas, ¿eh? O sea yo creo que hay más falangistas muertos que gente asesinada por los falangistas. Pero bueno, no había, aquí son los dos bandos matándose. Y es verdad que los anarquistas, por ejemplo, están diciendo, ya aquí ya llega la revolución. La gente pensaba que esto iba a ser como la revolución rusa, ¿no? Y siempre es lo mismo, quemar iglesias. Quemar iglesias. Ocupaciones de fincas. Oye, quemaron la iglesia de Santa María de Elche. ¿No? Quemaron la iglesia de Santa María de Elche. Hay una cosa que se llama el misterio de Elche, que es la obra de teatro que se sigue practicando en el mundo, se sigue interpretando en el mundo más antiguo del planeta. Se interpreta desde el siglo XIII el misterio de Elche. Es una cosa religiosa, pero es una obra de teatro. Y se guardaba toda la tramoya y todos los mecanismos y todos los decorados en la iglesia. Eso era valiosísimo. O sea, estamos hablando de decorados del siglo XIII. Pues no van y le meten fuego. No van y le meten fuego. ¿Les digo lo que opino de esto? O te digo una cosa, si tú quieres traer la justicia y la libertad y eso, os digo una cosa, quemando el patrimonio cultural no se consigue. Lo único que consigue es asustar muchísimo, muchísimo a la derecha. Y la derecha está muy, muy, muy asustada. Muy asustada. Y la derecha no teme a la república, teme a la revolución. ¿Que la revolución iba a venir? Yo no lo sé. Pero es verdad que la derecha tiene mucho miedo. Y cuando la derecha tiene mucho miedo, estas son las nuevas cortes, una cosa, el ambiente en las cortes es terrible. El ambiente en las cortes es terrible. La diputada Dolores Ibarruri se enfrentó con Calvo Sotelo y le dijo, vas a morir con los zapatos puestos. En las cortes, y por cierto, Calvo Sotelo fue asesinado y murió con los zapatos puestos, jefe de la oposición, ¿eh? O sea, que tiene perejil. O sea, una degradación de la vida democrática, tremenda. O sea, si me habla, España era una democracia en 1936. Mira, una democracia no es porque la gente vote, una democracia es porque haya una aceptación de los contrarios y un respeto de los principios democráticos. Y eso no existía. ¿Y era un Estado legal? Pues mira, un Estado legal no permite que asesinen al jefe de la oposición. Es como si Rajoy hubiera hecho asesinar a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez hiciera asesinar ahora a Casado. Dirás que no fueron ellos, fueron sus pistoleros. Y vale,
Y la derecha está asustada. Ya os digo que está asustada. ¿Y a quién va a recurrir? Pues a quien ha recurrido siempre la derecha cuando la izquierda se ha salido de madre, al ejército. Y entonces hay un general que se llama el general Mola, que firma como el director, que va a empezar a organizar. Desde el mismo momento en que gana el Frente Popular, no nos engañemos. O sea, que no fue porque quemaron la iglesia de Santa María de Elche, ni porque mataron a Calvo Sotelo, no, 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 no. Desde el mismo momento en que gana el Frente Popular, ya están organizando lo que ellos van a llamar el alzamiento nacional, el golpe de Estado, y el resto llamamos el golpe de Estado del 18 de julio. Y eso lo va a organizar Mola, no lo organizó Franco, lo organizó este tío tan feo que se llama Emilio Mola, general Emilio Mola, el director. Pero eso ya es otro tema, ese es el tema de la guerra civil. Así que, con yo he cumplido. El pueblo me ha pedido vídeos y yo los he dado. Hasta luego.